¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Carla de Surulatam. Vamos a iniciar con el primer seminario gratuito de actualización post pandemia. José Luis, te doy el pase para que podamos comenzar. Muchas gracias, Carla. Muy buenas noches con todos. Gracias por estar presentes en este primer seminario gratuito de actualización post-pandemia. Este primer seminario está siendo organizado de manera conjunta por la Asociación de Importadores del Perú y por la empresa Surulatam. Nuestra idea de este primer seminario gratuito es, por un lado, hacer una breve presentación de la Asociación de Importadores. Queremos también compartir con ustedes una serie de comentarios y consejos y recomendaciones desde nuestra perspectiva vinculada a la situación actual que se viene dando respecto a las operaciones de comercio exterior en el Perú a raíz de estos cambios que se han dado producto de las nuevas normatividades en lo que se refiere a la etapa de pospandemia, ¿no? Para ello nos va a acompañar también el doctor Ricardo Corbacho, que es el vicepresidente de la Asociación de Importadores del Perú, y el doctor Oscar Vázquez, que es el secretario de la asociación. En la parte final va a participar con nosotros el señor Gianmarco Scarsi, que es el gerente general de Surulatam, y él les va a comentar acerca de un producto que es de mucho interés y de mucha utilidad para los importadores. Permítame, por favor, unos minutos para comentarles acerca de la Asociación de Importadores del Perú, para aquellos que aún no nos conocen. La Asociación de Importadores del Perú es un gremio conformado por empresas importadoras en general, ¿sí? ¿Qué buscamos en la Asociación de Importadores del Perú? Lo que buscamos es que las empresas importadoras tengan representación ante las entidades públicas, llámese SUNAT, ministerios, DIGESA, DIGEMIT, etcétera, y también ante entidades privadas. Entre ellas tenemos ASPOR, ASMAR, APACIT, AXI, que son entidades que representan operadores de comercio exterior, con la finalidad de que las empresas importadoras no tengan que recurrir de manera individual y particular para poder hacer sus consultas, para poder trasladar sus inquietudes, tal vez sus propuestas normativas, poder plantear sus problemáticas a nivel de normatividad, ¿no? La idea es que las empresas importadoras tengan un ente de representación gremial que les permita canalizar todas estas acciones de manera conjunta y a través de un ente que lo represente ante todas estas entidades. Pero ¿qué más buscamos en la Asociación de Importadores? Buscamos también brindarles servicios a nuestros asociados, ¿no? Entre esos servicios que estamos ofreciendo actualmente está, por ejemplo, el otorgarles una asesoría legal que les permita a las empresas tener un conocimiento básico de sus operaciones de comercio exterior y poder evitar contingencias en las operaciones que realicen y que éstas se puedan realizar de la mejor manera, ¿no? Tenemos también como objetivo poder generar alianzas con proveedores de servicios conexos al comercio exterior. Obviamente, con proveedores de garantía, con proveedores certificados y con proveedores que nosotros como Asociación de Importadores ya hemos validado como proveedores adecuados para esos servicios, ¿no? De hecho, producto de eso es justamente que estamos llevando a cabo este evento en asociación con Surulatam. Por otro lado, también lo que queremos ofrecer a los asociados es capacitación y actualización. Queremos que las empresas importadoras estén debidamente capacitadas y debidamente preparadas para poder afrontar la normatividad, cambios normativos y las nuevas reglas de juego que se puedan presentar en el comercio exterior, ¿no? Y finalmente, lo que buscamos como asociación es básicamente crecer juntos con nuestros asociados. Y en ese crecimiento poder ir brindando todos los servicios que sean necesarios para un valor agregado en sus operaciones. De tal manera los invito a que nos puedan visitar en redes sociales, en nuestra página web, en nuestro Facebook, para que se enteren un poco acerca de nuestras actividades, de los servicios que venimos ofreciendo y los invitamos pues cordialmente a que eventualmente vean la posibilidad de incorporarse como asociados y puedan gozar también de todos estos beneficios que venimos ofreciendo a la actualidad. ¿Correcto? Ahora, a continuación me gustaría comenzar hablando un poco acerca de este nuevo contexto en el que nos encontramos a raíz de la pandemia, ¿no? Un tema muy, muy interesante que se presentó al inicio de la pandemia y entiendo que ustedes lo han podido percibir es que el comercio exterior nunca se detuvo. A diferencia de muchas actividades comerciales que tuvieron una paralización parcial o total, el comercio exterior en ningún momento se detuvo, ¿no? Eso lo que demuestra es
la importancia que tiene el comercio exterior en la actividad económica del país y del mundo en general, ¿no? De hecho, lo característico de lo que nos dejó la pandemia como experiencia es que no solo el comercio exterior nunca se detuvo, sino que incluso hubo un incremento en sus operaciones, ¿no? Hubieron productos que incrementaron su volumen de importación en el Perú, llámese equipos médicos, electrodomésticos. Eso llevó, por un lado, que también hayan mayores incrementos en costos logísticos y también hubo, por otro lado, mayor actividad por parte de SUNAT en el control de las importaciones, ¿no? Entonces, lo que nos dejó básicamente como conclusión la pandemia respecto al comercio exterior es que el comercio exterior es una actividad que no se detiene, no puede parar y que no responde, digamos, a los flujos políticos que se puedan dar en principio en un país. Va a mantenerse siempre vigente y siempre va a ser una actividad económica absolutamente necesaria. Ahora, otra particularidad también que observamos nosotros a raíz de esta situación de pandemia y pospandemia es que muchas personas naturales, emprendedores y pequeños empresarios han visto en la actividad de la importación una medida para afrontar la crisis, ¿no? Han visto en la actividad de comercio exterior y particularmente en la importación una oportunidad para generar negocios. Pero lo que también hemos podido apreciar, y es un poco el tema por el cual nosotros hemos centrado esta charla en diferentes aspectos que vamos a comentar a continuación, es que si bien esta actividad vinculada al comercio exterior y a la importación en particular ha sido una actividad que ha sido empleada por los emprendedores y pequeños empresarios para afrontar la crisis, también es cierto que muchos de estos pequeños empresarios, emprendedores e incluso empresas medianas y empresas grandes no están tomando en cuenta diferentes aspectos para que estas operaciones y estas actividades realmente tengan rentabilidad, ¿no? Como sabemos, o en todo caso se los comento, cuando se lleva a cabo una operación de comercio exterior y particularmente una importación, hay muchos aspectos que uno tiene que haber mapeado adecuadamente, haber revisado adecuadamente para que la operación se pueda realizar de manera adecuada, correcta y con una rentabilidad que genere un ingreso adecuado para el negocio, ¿no? Porque desconocer alguno de estos aspectos o no tomar en cuenta alguno de estos aspectos es lo que justamente en la práctica nosotros vemos que genera que muchos negocios no se consoliden o que muchos negocios tengan que cerrar de manera intempestiva, ¿no? O que muchos negocios se vean involucrados en problemas mayores a la búsqueda de rentabilidad que estaban queriendo lograr. Es decir, se les aplica comisos de mercancías, se les aplica multas, se les aplica retención o inmovilización de productos, tienen problemas con sus proveedores, tienen problemas con sus operadores logísticos, tienen sobrecostos que no evaluaron en un inicio, referido a almacenamiento, referido a sobreestadía de contenedores, tienen aspectos vinculados a que su clasificación arancelaria del producto no fue realizada adecuadamente, no valoraron correctamente la mercancía ante aduanas, desaprovecharon un acuerdo comercial, en fin, una serie de aspectos que en el día a día nosotros como Asociación de Importadores del Perú hemos estado tomando nota, tanto con nuestros asociados como con el público en general, y lo que queremos, como dijimos en un inicio, es que la Asociación de Importadores del Perú genere un valor agregado a nuestros asociados y a todas aquellas empresas que deseen formar parte de nuestro gremio, ¿no? Y efectivamente, acá me permito listar una pequeña lista de los aspectos que en una operación de comercio exterior y en una importación en particular deberían ser previamente analizados por parte de las personas que llevan a cabo estas actividades, ¿no? En los aspectos comerciales, obviamente, hay que tener una identificación adecuada del proveedor y del producto, ¿no? Hemos visto en la práctica muchos inconvenientes por haber hecho una identificación no adecuada del proveedor o una identificación no adecuada del producto. Hay muchas maneras y maneras preventivas de poder tener estos aspectos comerciales debidamente revisados a efectos de evitar contingencias en estos aspectos. En los temas financieros, pues son innumerables los casos en los cuales se dan problemas respecto a la forma de pago, no fue debidamente acordada entre las partes, no se respeta la forma de pago acordada, se desaprovechan posibilidades de acordar una forma de pago adecuada, llámese carta de crédito, en fin, otras tantas alternativas que se presentan en el comercio exterior. En el tema logístico también vemos que muchas veces las empresas importadoras terminan
insatisfechas y en algunos casos con contingencias muy graves generadas por el propio operador logístico, por la agencia de carga, por la agencia de aduanas. No fueron las agencias de carga o las agencias de aduanas adecuadas. El cliente no contempló la posibilidad de un seguro. Es un poco lo que Gianmarco luego nos va a comentar acerca de Surulatan. Y bueno, se dejaron de lado estos aspectos logísticos que finalmente pues trajeron consecuencias negativas, ¿no? Y en lo que se refiere a aspectos legales, tenemos temas muy gravitantes al momento de hacer una importación, que son la clasificación arancelaria, la valoración aduanera, los acuerdos comerciales y las potenciales restricciones que puede tener una mercancía. De estos 4 aspectos, en esta oportunidad y en este primer seminario, básicamente por un tema de tiempo y esperamos que podamos tener muchos más seminarios en los cuales podamos tocar estos temas con mayor profundidad y otros temas más también de interés de los asociados y del público en general. Pero en este primer seminario vamos a compartir con ustedes nuestros comentarios y apreciaciones referidos a los aspectos legales. ¿Sí? Como les comenté, los aspectos legales tienen que ver con la clasificación arancelaria, la valoración de mercancías y el desaprovechar o el no aprovechar adecuadamente un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio. Entonces, para tocar estos temas, yo me voy a permitir presentarles y cederles la palabra primero al doctor Ricardo Corbacho, que les mencioné es el vicepresidente de la asociación, y luego al doctor Oscar Vázquez, que es el secretario de la asociación, quienes van a tocar estos temas. Luego de las exposiciones que nos hagan Ricardo y nos hagan Oscar, vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan hacernos unas preguntas acerca de los temas que estamos comentando, y esperaremos poder aclarar sus dudas. Luego de las preguntas vamos a dar pase a Gianmarco Scarsi, que es el gerente general de Surulatan. Gianmarco nos va a hacer la presentación de un producto vinculado al seguro que, reitero, va a ser de mucho interés para las empresas importadoras y que estoy seguro va a ser de mucha atención por parte de ustedes. Bueno, me despido por ahora, muchas gracias, y lo dejo a Ricardo, por favor, para que nos comente acerca de los temas legales que hemos mencionado. Gracias. Adelante, Ricardo, por favor. Bien, ante todo, buenas tardes, agradecer a José Luis la presentación y a ustedes también por asistir a este evento que con bastante seriedad y preocupación le estamos brindando a ustedes. Y en efecto, hay 3 temas puntuales que nosotros vamos a tocar. Ahí me toca abordar el tema de la clasificación arancelaria y valoración aduanera. En cuanto al tema de la clasificación arancelaria, para un poco entender su naturaleza, su importancia, es importante establecer cuáles son los aspectos que ustedes deben tener en cuenta a partir de su utilidad. Principalmente son 5, ¿no? La clasificación arancelaria va a permitir a los importadores conocer la tasa de los derechos arancelarios respecto al cual ustedes deben de calcular el pago de sus impuestos. Eso es muy importante porque eso de alguna manera le va a dar certeza de los costos que ustedes tienen que asumir dentro de un proyecto. También les va a permitir a ustedes determinar el porcentaje de aplicación del seguro necesario para completar la base imponible respecto al cual se va a hacer el cálculo de los tributos. Muchas mercancías llegan al país sin contratar un seguro y en la necesidad de aduanas de poder hacer el cálculo de los tributos ha aprobado una tabla que está vinculada a la clasificación arancelaria, a la partida arancelaria, y de esta manera poder conseguir ese dato, ¿no? La clasificación arancelaria también va a permitir a ustedes poder tener certeza de que si sus mercancías tienen alguna restricción o una prohibición para ingresar al país. Nos ha tocado en muchos de los casos que hemos visto que, por ejemplo, hay importadores que han tratado de ingresar por primera vez en su experiencia juguetes, útiles de escritorio, entre otras mercancías, y lamentablemente al no tener una adecuada verificación de la clasificación de su mercancía, finalmente resultan ser restringidas o en algunos casos prohibidas y evidentemente tienen ahí la restricción de su ingreso. Por eso es importante el tema de la clasificación. También nos permite establecer si es que sus mercancías están sujetas al pago de derechos antidumping o compensatorios o salvaguardias, ¿no? Que finalmente los 3 mecanismos buscan de alguna manera proteger la industria nacional, en el caso de la importación de cierres, de tablas para surf, los famosos crocs, etcétera, ¿no? La clasificación arancelaria también resulta importante, como bien lo decía José Luis, porque va a permitir establecer si es que las mercancías que ustedes
están tratando de importar se encuentran sujetas a los beneficios arancelarios de un determinado acuerdo comercial, ¿no? En ese sentido, habiendo conocido cuál es la utilidad, resulta importante también, siguiente por favor, saber qué debemos tomar en cuenta, ¿no? A ver, los importadores, antes de efectuar sus operaciones, deben considerar, primero, que existe un mecanismo a través del cual estos riesgos pueden minimizarse, ¿no? Y es utilizar el mecanismo de una resolución anticipada de clasificación arancelaria. No es usual que los importadores recurran a eso. Normalmente los usos y costumbres hacen que cedan esta obligación, porque efectivamente es una obligación del agente de aduana, pero finalmente se exponen a eventuales cambios que podrían generar multas y notificaciones por tributos diferenciales. Entonces hay un mecanismo respecto del cual ustedes pueden recurrir con certeza a declarar una partida arancelaria de sus productos solicitando a la administración la emisión de una resolución de clasificación, ¿no? Y esto a partir de que hay una figura que se llama dualidad de criterios, que está contenida en una resolución de jurisprudencia de observancia obligatoria suscrita por el Tribunal Fiscal, que permite a los importadores tener la tranquilidad de que frente a un eventual cambio posterior de una partida arancelaria contenida en una resolución, estas mercancías o esta operación no sea sujeta a una sanción, ¿no? También hay que tener en cuenta que la incorrecta clasificación arancelaria no tan solo ocasiona pago de mayores tributos y multas, sino también eventualmente de que se disponga el reembarque de sus mercancías, el comiso de la misma, cuando estas mercancías puedan atentar contra la salud pública, ¿no? Y también lo que preocupa, y mucho, es la presunción de la comisión de delitos de tráfico de mercancías restringidas, prohibidas o eventualmente delitos por defraudación de rentas de aduanas, ¿no? Hay que tener en cuenta que los temas que se vinculan a la clasificación arancelaria pueden ser materias de revisión por parte de SUNAT dentro de los plazos de 4 años que tiene la administración para verificar determinados procesos, ¿no? Eso en cuanto al tema de la clasificación. Seguidamente les voy a hablar del tema de la valoración aduanera, que también resulta ser un tema bastante sensible en estas operaciones del día a día que se obligan los importadores a enfrentar, ¿no? Para poder entender un poco cuál es la temática, la problemática que sucede en aduanas en relación a valoración aduanera, debemos entender qué cosa es la valoración aduanera. Y la valoración aduanera simplemente es el procedimiento, como bien dice acá en el concepto, es el procedimiento aduanero a través del cual se determina el valor de las mercancías que van a ser sometidas a un régimen aduanero. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque este procedimiento va a permitir establecer con certeza cuál es la base del cálculo de los tributos, ¿no? Esta base de cálculo de los tributos se denomina base imponible para aduanas. Atendiendo el concepto de valoración aduanera, vamos a entender ahora sí por qué es útil la valoración. En concreto, la valoración aduanera puede tener muchas utilidades, ¿no? Pero desde el punto de vista tributario es una herramienta de cálculo. ¿Por qué? Porque aduanas, a través de los procesos de valoración, se va a poder permitir determinar de manera correcta el valor de las mercancías que se van a declarar en un eventual DAM de importación. Y a partir de ahí va a poder garantizar que el cálculo de los tributos efectuados por el importador a través de su agente de aduana resulten ser correctos, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, para un poco entender la naturaleza de los procesos de valoración, nosotros creemos pertinente que los importadores conozcan 3 normas principales, ¿no? El Reglamento Nacional de Valoración, que fue aprobado por el Decreto Supremo 186 del año 99, el procedimiento de valoración aduanera aprobado por la propia SUNAT a través del procedimiento de ESPA P10A y el acuerdo de valoración de la OMC. ¿Qué aportan estas normas? A ver, principalmente el Reglamento Nacional de Valoración, entre otras cosas, aporta, por ejemplo, algo que deben tener en cuenta los importadores, es que en el artículo 5 establecen cuáles son las condiciones que deberían contar la factura comercial de importación para su validez, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, también el artículo 11 establece que el plazo del proceso de valoración es de 3 meses. Concluido el mismo, ustedes pueden
solicitar la impugnación de la decisión de SUNAT de establecerle dudas razonables. En el caso del procedimiento de aduanas de valoración, establecen cuál es el mecanismo del proceso de razonable, ¿no? Cuáles son los requisitos, las etapas, los plazos. Y el acuerdo de valoración de la OMC establecen principalmente cuáles son los 6 métodos respecto al cual la aduana va a utilizar a efectos de valorar sus mercancías. Tomen nota que en un proceso de valoración es como un juego. Por un lado, el importador está tratando de acreditar el precio realmente pagado por sus mercancías en búsqueda de que se respete su primer método de valoración. Y por otro lado, aduanas está en la búsqueda de analizar si realmente les corresponde a ustedes el primer método o descartarlo. Y a partir de ese descarte, aplicar los métodos secundarios, ¿no? Normalmente se descarta también la aplicación del método 2 de mercancías idénticas y procede por lo general a aplicar los ajustes de valor a partir de la aplicación del tercer método, ¿no? El cuarto y quinto método y sexto método es bien difícil, es complicado, resulta complejo su aplicación, dado que el desarrollo de los mismos importan una serie de información que no están a la mano de SUNAT ni de los propios importadores. Es importante señalarles que los importadores deben de exigir en un proceso de valoración que se apliquen estos métodos de manera sucesiva y excluyente, ¿no? Nos ha tocado casos en que la aduana descarte el primer método y busca aplicar el cuarto o quinto sin antes haber justificado el descarte del método 2 o método 3, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuándo se genera un proceso de ajuste de valor? Y este proceso de ajuste se ejecuta o se presenta cuando, en virtud de sus facultades, la administración aduanera busca verificar, ¿no?, el valor declarado y entiende a partir de sus criterios de que este valor resulta ser irreal, ¿no? Lo que supone que el importador deba de pasar, una vez notificada la duda razonable, pasar por 3 etapas, ¿no? La primera etapa es, en efecto, normalmente se da a nivel de despacho, se notifica la duda razonable y está a cargo de SUNAT. Es el momento en el que los importadores normalmente presentan su documentación contable, financiera, comercial, a efectos de eventualmente se respete el primer método. Y concluye con un informe de verificación de valor cuando se logra descartar la duda, o un informe de determinación de valor cuando la aduana descarta el primer método y aplica los métodos secundarios, ¿no? Una vez notificado este informe de determinación de valor, pasa a una segunda etapa, ya es un proceso ya contencioso, donde el importador está en la obligación de presentar un reclamo dentro del plazo de 20 días para tratar de que se revoque este ajuste. El plazo que tiene la SUNAT para poder resolver es de 9 meses, plazo que, cumplido con respuesta o no de la administración, el importador puede recurrir en una tercera instancia ante el Tribunal Fiscal para que revoque dicha situación. En algunos casos también confirma el Tribunal Fiscal, pero en la mayoría de los casos el Tribunal Fiscal, a partir de 3 análisis, primero verifica si el informe de determinación de valor o el proceso ejecutado a partir de la documentación y los hechos del propio despacho, analizan si es que están afectados a un vicio de nulidad. Segundo, verifican si los documentos presentados por el importador resultan ser correctos y el descarte de esas pruebas resultó ser arbitrario por parte de SUNAT. Y el tercer análisis que hace el Tribunal Fiscal es si es que la referencia utilizada por la administración para ajustarte el valor resulta ser correcto o ajustado a la ley. Por lo general, el Tribunal Fiscal, a partir de estos 3 criterios que señalo, normalmente revoca los ajustes de valor y resuelve dejar sin efecto los mismos, ¿no? ¿Cuál es la problemática en el resumen que yo he hecho respecto de los procesos de valoración? A ver, la problemática que nosotros hemos detectado, que está a cargo, que nacen, tienen como fuente al importador, es primero que el importador equivocadamente endosa la obligación a la agente de aduanas de llenar el formato B. Es un formato de declaración de valor que se tiene que presentar ante la SUNAT, ¿no? Le endosa esta obligación. Esto genera que las condiciones de la transacción declaradas ante SUNAT no se ajusten a la realidad, porque quien conoce realmente la naturaleza de su transacción, los detalles de la misma, es el importador y lamentablemente no participa en la formulación y en la declaración de la misma ante SUNAT.
Esto genera, por ejemplo, que el agente de aduana desconozca y no declare, por ejemplo, elementos de vinculación, ¿no? Circunstancias en que los precios están vinculados por ser, por ejemplo, distribuidores exclusivos, entre otras cosas. No se declaran las formas de pago, no se declaran, por ejemplo, que están sometidos a esta transacción a regalías, de que se han generado descuentos, entre otras cosas, ¿no? Y por eso, esas circunstancias se generan procesos de valoración aduanera. También hemos detectado que el importador desconoce y por tanto se advierte un uso poco frecuente de la resolución anticipada de valoración, que es un mecanismo que la ley y el reglamento de aduanas reconoce como válidos, en el sentido de que cualquier importador antes de importar puede presentar la información correspondiente a la administración para que a partir de un análisis previo ellos emiten una resolución, así como hay una resolución de clasificación arancelaria, se puede emitir una resolución anticipada de valoración en la que se establezca cuál es el valor que debe declarar, y a partir de esta resolución ningún proceso de valoración posterior sea válido en atención de que esta transacción ha sido previamente analizada por aduanas, ¿no? También se advierte que no existe un proceso documental y contable debidamente apropiado por parte de los importadores. Lamentablemente no tienen un orden debido en cuanto a su documentación financiera y la documentación comercial, inclusive la contable. A veces hay retrasos en los registros contables. Eso hace que no pueda sustentar adecuadamente su valor frente a una eventual duda razonable, ¿no? No se toma en cuenta que una incorrecta declaración de valor no solo acarrea el cobro de mayores impuestos, sino eventuales informes de presunción de delito de defraudación de renta. Y esto es muy importante porque a veces los importadores se equivocan la celeridad y omiten esta situación, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos de los procesos de importación sujetos a duda razonable, en atención a la celeridad y a evitar costos por almacenaje y sobreestadía, deciden pagar los ajustes, ¿no? Sin considerar que el hecho de recurrentemente estar pagando ajustes de valor sin cuestionarlo, sin solicitar la devolución o sin acreditar tu precio, lo que se está diciendo a la administración es, ojo, yo estoy presentando valores irreales porque tú me estás ajustando a valores reales y yo estoy aceptando ello. Entonces esto genera que eventualmente algunas empresas importadoras puedan ser pasibles de la suscripción por parte de SUNAT de informes de presunción de delito, ¿no? ¿Cuál es la problemática en los procesos de valoración imputables a SUNAT? Bueno, concretamente 4. Y evidentemente los procesos de valoración nos hemos dado cuenta que SUNAT no cuenta con un estándar probatorio para acreditar el valor pagado por pagar. Es decir, por más que la práctica advierta que algunos importadores presenten correctamente sus facturas comerciales, las transferencias bancarias, los SWIFT bancarios y los documentos contables, y no hay un estándar probatorio afín a los funcionarios, ¿no? Cada funcionario maneja sus propios criterios y eso hace inviable que se puedan descartar las dudas razonables, ¿no? También se advierte que el estándar legal de las referencias utilizadas por SUNAT en la suscripción de los informes de valoración no cumple con las exigencias de las normas de valoración, y esto ha sido advertido de manera reiterada por el Tribunal Fiscal, en la medida de que, por ejemplo, las referencias utilizadas no analizan el cumplimiento de los elementos como cantidad, es decir, comparan importadores que traen 10 millones de unidades de CDs compactos versus referencias que tienen evidentemente mayores precios porque simplemente ese importador solamente trajo 10.000 unidades. Entonces es una circunstancia que evidentemente afecta el precio y que no es de recibo por parte de SUNAT en el momento de que analizan esas comparaciones, ¿no? Existe una resistencia también por parte de SUNAT en inscribir listas de precios, ¿no? Es importante advertir a los importadores que existe esa figura también, la posibilidad de poder inscribir listas de precios para que la SUNAT, al momento de valorar, vayan a la lista y verifiquen si finalmente corresponden al precio declarado. Lamentablemente, cuando se presenta esta circunstancia a la administración aduanera, lamentablemente rechazan esta lista de precios por situaciones que a nosotros creemos que resultan ser por cuestiones netamente formales, ¿no? Y estas recurrentes procesos de valoración sobre la base de no respetar un estándar probatorio, no establecer el cumplimiento correcto de los criterios para las referencias que establecen las reglas de valoración, hacen que
no se tome en cuenta los sobrecostos que tienen que asumir los importadores a tener que defenderse en procesos recurrentes de valoración y se generan situaciones como almacenaje sobre estadías, ¿no? Peor aún cuando esos procesos de duda razonable luego al ser elevados en tercera instancia al Tribunal Fiscal son revocados por esta entidad, ¿no? ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones? Primero, advertir la utilidad de solicitar las resoluciones anticipadas, sea para clasificación como para el tema de anticipado del valor, ¿no? Verificar que el formato B presentado por el agente de aduana advierta correctamente las condiciones comerciales de su operación. Eso es muy importante, como lo he venido señalando, ¿no? Llevar un adecuado control de los documentos probatorios, sean comerciales, financieros, como contables, ¿no? A fin de poder superar de manera correcta los procesos de duda razonable. Solicitar a la administración, en el caso de descarte de duda razonable, la emisión de los famosos informes de verificación de valor declarado. Eso es muy importante debido a que cuando ustedes logren descartar un proceso de duda razonable, es importante que tengan por parte de, o se emita por parte de SUNAT el informe de verificación de valor para que ustedes puedan ostentarlo como prueba frente a eventuales dudas razonables análogas, ¿no? Es muy importante. Observar si la referencia utilizada por parte de la administración aduanera no fue materia de ajustes de valor, ¿no? O han sido materia de verificación de valor. Muchas veces utilizan declaraciones que pasan por selección canal verde, donde nadie ha verificado el valor, pero aún así la aduana lo toma como referencia para ajustar los mismos, ¿no? En concreto, estas son las recomendaciones que nosotros creemos que como asociación venimos dándole o podemos darles a ustedes a nivel de tanto de clasificación como de valoración aduanera. Hay un tema que resulta también importante y que el doctor Oscar Vázquez seguidamente les dará. Les agradezco su tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante tu exposición. A mí me toca un poco conversar sobre los tratados de libre comercio, ¿no? Los candidatos quieren denunciar y derogar los tratados de libre comercio. La oposición dice que no, que han abierto mercados, la economía se cae si es que no hay tratados de libre comercio. Hay un sector intermedio que dice, bueno, renegociemos algunas cosas de los tratados de libre comercio. Seguramente ustedes sí entienden lo importante y el concepto de tratados de libre comercio, pero voy a tratar de darle una mirada para ver qué se puede discutir acerca de esos instrumentos legales. Por favor. Primero, para hablar de libre comercio tenemos que hablar de 4 variables. Existen 2 tipos de barreras al libre comercio. Uno, las materiales o reales, ¿no es cierto? La distancia, por ejemplo, el idioma. Es difícil negociar un acuerdo, un contrato de compra-venta de bienes, por ejemplo, con alguien que no habla el mismo idioma, ¿no es cierto? Otro puede ser la cultura, etcétera, ¿no? Esos son reales. Pero los seres humanos, los países, también le ponen barreras, digamos, artificiales o políticas al libre comercio, ¿no? Por ejemplo, tratándose de bienes, pues se crean los aranceles, se crean los permisos, ¿no? Tratando de el libre comercio de servicios, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, como abogado, quiero o quisiera prestar servicios en España, me van a pedir una revalidación de mi título. Así nomás no me van a permitir ejercer el derecho en España, por ejemplo. Personas. Los estados le ponen barreras al libre tránsito de personas solicitando visas, por ejemplo, visas de trabajo, ¿cierto? Y a las inversiones también se le ponen barreras. Existen determinados países en los cuales así nomás un inversionista extranjero no puede entrar. Sucedía así hace mucho tiempo en el Perú. Siguiente, por favor. Entonces, lo que quieren hacer los tratados de libre comercio básicamente es derribar estas barreras para que estos 4 factores del comercio se puedan mover libremente entre los países. Como si hiciéramos comercio, por ejemplo, si yo llevo carga de Lima hasta Huancayo, ¿cierto? Yo no hago aduanas, ¿no? Si yo quiero prestar mis servicios como abogado o como profesor, digamos, en Arequipa, yo con mi título de abogado que ya tengo, que me vale todo dentro del Perú, ¿cierto? Dentro de todo el Perú, no necesito revalidar nada y puedo ejercer mis funciones en Arequipa,
¿no? Porque somos la misma economía. Pero repito, si yo quisiera hacer lo mismo en otro país, me van a saltar estas barreras, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer los tratados de libre comercio? Derribar las barreras, porque se basa en que el comercio exterior y la libre movilidad de estos factores son buenos para todos, ¿no? Entonces, los tratados de libre comercio empiezan, o esta integración comercial entre países empieza con tratados de libre comercio, luego se forman, por ejemplo, uniones aduaneras, donde dentro de ellas los bienes se mueven libremente, no necesariamente los servicios, no necesariamente las inversiones, ¿no? Luego se migra a un estadio posterior, ¿no? Se forma en un mercado común, por ejemplo, y allá servicios, las personas pueden trabajar en otro país sin necesidad de una visa de trabajo. Por ejemplo, los europeos han llegado ya al estadio incluso de unión económica, ¿no? Ustedes saben que desde los finales de los años 80 ellos celebraron el Tratado de Maastricht, ¿no? que nos ha creado un área, una unión económica dentro de la Unión Europea, y por ejemplo una persona de Italia puede irse a trabajar a España o a Francia o a Alemania sin necesidad de una visa de trabajo. Cuando se hace aduanas, como Perú exporta, digamos, espárragos a Europa, ya no se puede decir que los exporta a España o los exporta a Italia o a Alemania, ¿no? Los espárragos harán despacho aduanero en España y de ahí podrán moverse libremente hacia Alemania, Francia, al lugar donde se consumen. Ya no vuelven a hacer aduanas, porque ya pasaron hace tiempo el estadio de unión aduanera, tiene una sola aduana. Saben ustedes también que tienen una sola moneda, el euro. Cuando yo era niño, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes quizás se acordarán, los países de Europa tenían distintas monedas, ¿no? España tenía la peseta, Francia el franco, Alemania el marco, Italia la lira. Ya no existen esas monedas, ahora existe una sola, el euro, ¿no? Han celebrado tratados, ¿no? Y cada vez ahondando su integración, otra vez bajo la premisa que la movilidad de estos 4 factores es beneficiosa para todas estas economías en su conjunto y las vuelven en una supereconomía, ¿no? Nosotros, en verdad, el Perú está en la etapa 1, porque los tratados de libre comercio sobre todo se enfocan en bienes, no tanto en la atracción de inversiones, servicios, etc., ¿no? Siguiente, por favor. Pero se avanza un poco, digamos, es un primer paso, es la apertura comercial, ¿no? Con sus beneficios y con sus costos, ¿no? Un tratado de libre comercio como los celebrados por el Perú son generalmente, tienen más o menos el mismo contenido. Si uno se fija en el TLC con Estados Unidos, luego el TLC con China o TLC con Japón, va a ver que más o menos están divididos en capítulos que más o menos son los siguientes. Uno, puede señalar solamente los más importantes, acceso al mercado. Se negocia, y ese es quizás el capítulo que se negocia, digamos, con más tiempo y es el más importante. No necesariamente debiera ser el más importante, pero es el más importante, es en donde se negocian las rebajas de impuestos a la importación, ¿no? Por ejemplo, en el TLC Perú-Estados Unidos, en este capítulo se negoció que las mercancías peruanas, cuando se importan en Estados Unidos, no pagan aranceles, no pagan impuestos de importación, y al revés también, ¿no? Luego tenemos capítulos como reglas de origen, que te identifica cuándo una mercancía se considera peruana, cuándo una mercancía se considera americana, ¿no? Para efectos del acogimiento a estos beneficios arancelarios, porque no es para todos, ¿no? Se negocia también facilitación aduanera, es decir, despachos más ágiles. Ustedes saben que el despacho aduanero, no necesariamente por culpa de la aduana, puede ser por responsabilidad de otros operadores, generan sobrecostos, que incluso son más altos que pagar impuestos, ¿no? Alguna vez yo tuve un cliente que tuvo problemas en su despacho de aduanas, un poco de controversia respecto a determinados documentos, su mercancía demoró un mes en obtener levante y terminó pagando una factura de $20,000 a un terminal de almacenamiento y transportuario. Por un mesecito, ¿no?, que se demoró en su despacho aduanero, ese mesecito significó $20,000. Entonces, mucho más alto que cualquier tipo de impuestos. Entonces, que una aduana sea ágil es muy importante. Ese tipo de obligaciones respecto de la integración aduanera también se negocia en los TLCs. Luego tenemos otros capítulos como medidas sanitarias y fitosanitarias, que implica que debiera implicar quizás que los países eliminen algunas barreras al ingreso de productos alimentarios, etcétera, pero no. En el caso de los TLCs que negociamos por el Perú, por ejemplo, los únicos deberes que se han negociado son los deberes de transparencia.
que, o sea, los países nos pueden poner barreras a nuestras exportaciones agrícolas, por ejemplo, y tienen la obligación de publicarlas con anticipación, pero no de eliminarlas. Y eso, por ejemplo, va a dar un primer problema que quisiera señalar, ¿no? Tenemos las rebajas arancelarias para ingresar a Europa, por ejemplo, pero ellos tienen un montón de barreras sanitarias y fitosanitarias, por lo cual nuestros productos igual no se pueden exportar, no pueden ingresar a Europa fácilmente. Entonces es como tener la entrada a un quinceañero, pero no tienes un terno que ponerte, ¿no? Entonces, así estamos. Siguiente, por favor. Bueno, los acuerdos comerciales finalmente son como cualquier tratado internacional donde dos países se comprometen a, ya como mencioné hace un ratito, sobre determinados tópicos, que en general tendrían que ver, teóricamente, con la libre movilidad de esos 4 factores, ¿no? Pero como también mencioné, en el caso de los TLCs del Perú, sobre todo, hay énfasis en el libre intercambio de bienes, no necesariamente en los otros 3, ¿no? Vamos a ver, ventajas de los acuerdos: tienen un plazo indefinido, ¿no? Es decir, yo negocio esa rebaja arancelaria a perpetuidad. Cada vez que el Perú exporta algo y este producto ingresa a Estados Unidos, tendrá su rebaja arancelaria o no pagará impuestos, ¿no? Forman parte de una estrategia comercial, o debiera formar parte de una estrategia comercial hecha en el Perú, ¿no? Para entrar a esos nuevos mercados. Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, ¿no? Porque tenemos más mercados a donde exportar y a su vez las empresas exportadoras pueden importar insumos a más bajo precio, ¿no? Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, o debiera ser. Si uno se acuerda un poquito, claro, los que tienen más años, de cuando se empezó a negociar el TLC con Estados Unidos, por ejemplo, o luego el TLC con China, recuerden que el gobierno lo que indicaba era, además de estos nuevos mercados, eran que iban a empezar a venir empresas acá a Perú o empresas americanas a poner fábricas. Por ejemplo, eso no se ha dado, eso es una falencia, pero debiera, porque un TLC también debiera traer inversión extranjera directa para que se instalen fábricas de celulares, computadoras, televisores, etcétera, ¿no? Ayudan a competir en igualdad de condiciones con nuestros competidores. Por ejemplo, en la región Colombia y Chile tienen muchos tratados de libre comercio, también tienen esas rebajas arancelarias en mercados como el europeo, Estados Unidos o el mercado asiático. Entonces, si Perú, por ejemplo, no tuviera TLCs, nuestras exportaciones estarían en desventaja, ¿no? Y finalmente, todo esto redunda en el incremento de empleos, ¿no? Y el incremento de ingresos para nuestras familias, ¿no? Sin embargo, los TLCs también tienen, un problema, ¿no? La apertura comercial que nos dan los mercados destino también nos las solicitan. Entonces, nosotros nos abrimos mercado en otros países, pero abrimos nuestro mercado. Y por lo tanto, puede haber una afectación a la industria nacional. Es de suponer que en su momento los negociadores, en este caso los tratados de libre comercio están a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, pensaron en su momento que los beneficios sean mayores a los costos, ¿no? Pero hay ciertos sectores que se pueden ver perjudicados. En el caso del Perú, tenemos un montón de tratados de libre comercio. Más o menos el 95% de los países a los que les exportamos son países con los que tenemos tratado de libre comercio. A ver, rápidamente vamos a revisar la siguiente, por favor. Tenemos acuerdos con Cuba, Chile, México. Siguiente, por favor. Todo comunidad andina. Esa comunidad andina es Colombia, Ecuador, Bolivia, con Estados Unidos, con Canadá, con Singapur, con China, países de Europa, Corea. Siguiente, por favor. Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela. Siguiente. La Alianza del Pacífico, que es nuevamente con México, con Chile y con Colombia, con Honduras, con el Reino Unido y con Australia y otros más para entrar en negociación, como con Turquía, la India y un par de países de Centroamérica, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos un montón de tratados de libre comercio. Quizás el error ha sido ese, ¿no? Porque al hacer la política y la promoción de exportaciones, quizás el gobierno no se está concentrando como debiera en 2 o 3 mercados destino, ¿no? Y tiene quizás mucho. Eso podría ser una crítica que yo suelto a consideración, ¿no? Porque la idea no es tener tratados de libre comercio como figuritas de un álbum, ¿no? Sino de tener toda una estrategia detrás para poder aprovecharlos, ¿no? Pero para mí, una de las falencias más importantes de los tratados de libre comercio negociados por el Perú
es la que mencioné hace un ratito. Finalmente, no atrajeron inversión extranjera. Perú es un productor exportador de cuatro cosas nada más. Minerales, lo sabemos, y para eso necesitamos TLCs. Somos país minero desde el virreinato, somos país pesquero también. La harina de pescado y aceite de pescado que exportamos se consume en todo el mundo. Para ninguno de esos dos productos necesitas tratados de libre comercio porque son commodities. Esto depende de la demanda extranjera. Muy por detrás somos exportadores agrícolas y textiles, bastante por detrás, pero digamos como una industria que se empiezan a hacer importantes. Pero acá no fabricamos computadoras, celulares, televisores, automóviles, ¿no? Que nos harían un país más rico, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos un país que atraiga inversiones, ¿no? No somos una economía grande que genere una demanda interesante para un inversionista. Tenemos un lack también de recursos humanos. Nuestro ambiente tributario, si bien no es perjudicial, pero tampoco es demasiado facilitador, ¿no? Y finalmente tampoco tenemos puertos. Por ejemplo, yo lo voy a decir lo más polite que se pueda. Tenemos una sierra preciosa, una selva fantástica, pero no hemos conquistado el espacio, ¿no? Los Andes, si bien, repito, son hermosos, ¿no? Generan un sobrecosto. Producir en la sierra para después que nuestro producto salga por el Callao, que es nuestro único puerto grande, es muy costoso. Más todavía producir en la selva y cruzar la selva y cruzar los Andes para que el producto salga por el Callao. Muy costoso. Tenemos que conquistar esos espacios y eso es muy, muy caro, ¿no? El siguiente, por favor. Pero con los TLCs, no estoy diciendo que no sirvan, ojo, estoy diciendo cuáles son las falencias, ¿no? Aquello que no se conquistó con los tratados de libre comercio, las exportaciones peruanas. Por si acaso voy a mostrar datos hasta el año 2019, porque evidentemente 2021 son años bien sui generis por la pandemia, ¿no? Entonces, las exportaciones peruanas hasta el año 2019 crecían muchísimo, ¿no? Sobre todo cayéndose un poquito, las tradicionales, porque las tradicionales, que repito, son minería y harina y aceite de pescado, ¿no? En verdad no se mueven por efectos de un TLC, son commodities, dependen de la demanda extranjera. Entonces, varían de acuerdo al precio internacional de estos productos, ¿no? Siguiente, por favor. Donde sí podemos echar un ojo y ver si los TLC funcionan o no funcionan respecto a exportaciones, ¿no? Son las exportaciones tradicionales. Productos agrícolas, productos textiles. Y sí podemos ver un crecimiento continuo desde el 2000 hasta el año 2019, un crecimiento continuo de nuestras exportaciones no tradicionales. Siguiente, por favor. Esto lo voy a pasar rápidamente. Sin perjuicio de eso, hay ondas, hay grupos que rechazan los TLCs. Obviamente, yo lo mencioné hace un ratito, cuando se abre el mercado así, hay sectores que se van a ver desfavorecidos y el Estado debería pensar algún tipo de política para protegerlos, en todo caso, hacer que esos recursos migren hacia otros sectores sin generar en lo posible desempleo y problemas, ¿no? Pero estos sectores han mencionado a veces cuando se les negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el agro va a desaparecer, las medicinas se encarecerán. Cuando se negoció con China, también los productos textiles chinos nos van a inundar, etc. Siguiente, por favor. Eso no pasó, en verdad. Tampoco pasó, lo menciono desde antes, esa llegada de inversiones extranjeras gigante. Acá no hemos empezado a producir celulares, automóviles, ¿no? Ecuador produce línea blanca, refrigeradoras, cocinas, etc., y nosotros no. Pero tampoco la firma de los TLC generó no destrozaron la economía, ¿no? Después de 12 años de la firma del TLC con Estados Unidos, siguiente, por favor, podemos ver un continuo crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Estados Unidos es un destino muy importante de nuestros productos, tanto textiles como agrícolas. Siguiente, por favor. En el caso de China, ya han pasado 11 años también desde la firma del Tratado de Libre Comercio con China, y también, siguiente, por favor, podemos ver un crecimiento continuo en nuestras exportaciones agrícolas. No tanto como con Estados Unidos, pero sí un crecimiento continuo de exportaciones agrícolas sobre todo. Textiles, evidentemente no. Siguiente, por favor, porque China también es un productor textil importante, ¿no? Más importante que Perú incluso. Entonces, ¿no? Como venderle hielo a un esquimal. Pero, entonces lo que yo quería señalar ya terminando, es que el análisis de los TLCs debe hacerse en cuanto a
el movimiento de estos 4 factores, ¿no? Bienes, servicios, personas en negocios e inversión, ¿no? Realmente bienes, porque, digamos, lo que el gobierno generalmente, o digamos los medios nos dicen es, veamos el resultado, el éxito de los TLCs pensando en bienes, en explotación de bienes, pero no, los TLCs también sirven para incrementar las explotaciones de servicios, ¿no? Que los que somos profesionales podamos brindar nuestros servicios a otros países, ¿no? Los contadores, tenemos acá contadores muy buenos que podrían generar, brindar servicios de outsourcing contable, médicos, generen o realicen cirugías o brinden servicios de salud a personas de otros países. Esos son servicios, ¿no? Eso no se ha incrementado demasiado, ¿no? Y las inversiones, como mencioné, no han llegado demasiado, ¿no? Por no decir que no han llegado, ¿no? Inversión en industrias nuevas. Sí ha habido compras de inversionistas extranjeros en industrias que ya existían, ¿no? Hay mucha empresa agrícola o minera ha sido comprado por inversionistas de otros países europeos, asiáticos, etcétera, pero no se ha generado una industria nueva. Siguiente, por favor. Ya con esto termino. Entonces hay una agenda pendiente, ¿no? Se ve que las exportaciones han crecido, ¿no? Pero principalmente las tradicionales, ¿no? Pero hay que mirar para ver el éxito en el caso de bienes de los TLCs, en textiles y agro. Sí ha habido un crecimiento. En el caso de los 2 TLCs que he mencionado, hay TLCs, por ejemplo, digamos Corea, ¿no? Que no les hemos exportado prácticamente nada más comparado con antes de la firma del TLC, ¿no? Entonces hay varios TLCs que en verdad no han movido la aguja, ni siquiera en caso de bienes. No ha habido diversificación productiva, como les menciono. Seguimos siendo el mismo país que en los años 90 que produce 4 cosas, ¿no? Minería, pesca, textiles y productos agrícolas, ¿no? Claro, en los 90 estamos mejor que en los 80, pero desde los años 90 nuestra matriz productiva no ha variado. No se ha negociado la eliminación de otras barreras comerciales con estos países, como lo menciono, ¿no? Se negoció rebaja de impuestos, pero no de rebaja de permisos de importación, ¿no? El Perú es una economía pequeña, los TLCs no han servido para atraer inversión extranjera directa, ¿no? Pero, y yo también postulo acá, hay que darle una vuelta a la comunidad andina. La comunidad andina es lo más parecido que hay en Sudamérica, más parecido a la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un éxito para los europeos, más allá de la salida de UK, ¿no? Por lo menos para los países más chicos ha sido un éxito. Acá podría probarse eso, ser una economía más grande para atraer más inversionistas, ¿no? Y finalmente lo que quiero mencionar es que nos falta también en el Perú una autoridad encargada de atraer inversión extranjera directa. Alguien que le esté preguntando al CEO de Toyota, al CEO de IBM, al CEO de Motorola, ¿qué necesitan para instalar una fábrica acá? ¿Es soñar demasiado? Puede ser, pero hoy en día no existe una sola autoridad en el gobierno peruano que siquiera esté haciendo la investigación o que siquiera esté haciendo las preguntas, ¿no? Y bueno, esa es mi crítica a los TLCs. Los TLCs, si se le pone el acelerador, pueden ser muy importantes para salir de los problemas económicos que la pandemia ha causado. Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora vamos a dar pase a Gianmarco Scarsi, que es el gerente general de Surulatam. Nos va a comentar acerca de un tema muy, muy interesante para todos los presentes. Y al final vamos a ir con las preguntas de todos los que están participando en el evento. Muchas gracias. Gianmarco, por favor, adelante. Gracias, José Luis. Un gusto a todos los participantes del webinar que hemos podido trabajar de la mano con la Asociación de Importadores del Perú. Me presento, yo soy Gianmarco Scarsi, soy socio fundador de Surulatam. También manejo la dirección y toma de decisiones de algunos otros negocios relacionados al mundo de seguros y comercio exterior. Y parte de lo que les quiero comentar es un poco, digamos, la importancia de tener un seguro de transporte internacional o local, de acuerdo al modelo de negocio que cada uno de los empresarios o trabajadores que tengamos hoy día partícipes de la reunión puedan interpretar, ¿no? En principio, me encantaría comentarles un poco el modelo de negocio que nosotros hemos desarrollado y por la cual hemos tenido este tipo de
vinculación comercial con la Asociación de Importadores del Perú y por qué consideramos que es algo bastante idóneo y oportuno de que tengan como servicio dentro de las operaciones de importaciones o exportaciones que puedan tener, ¿no? Surulatam es la primera plataforma digital de comercialización de seguros de transporte que existe hoy a nivel Latinoamérica y está enfocado a las empresas que son MIPYMES, ¿no? Nuestro core de negocio es ir a las micro, pequeñas y medianas empresas para poder brindarles el acceso, digamos, a servicios de seguros que hoy en día las mercaderías que ustedes movilicen, importen, exporten y distribuyan estén cubiertas, ¿no? La gran importancia de esto es que las inversiones de capital propio que normalmente hacen los pequeños empresarios o los financiamientos que ustedes puedan tener estén resguardados con una de las mejores coberturas que a través de Suru puedan conseguir hoy por hoy en el mercado, donde tenemos las mejores coberturas del mercado y las mejores condiciones comerciales para ustedes, ¿no? Hoy en día lo más importante es que el sector en general de comercio exterior no está siendo ajeno a la transformación digital que están teniendo los distintos tipos de sectores de las economías, ¿no? Y es muy importante que los empresarios a los cuales nosotros nos abocamos puedan tener acceso a esta plataforma, que es una plataforma web, es una plataforma que ya tenemos en vivo desde hace casi cerca de un año acá en Perú y que estamos en proceso también de internacionalizarlo a otros países dentro de la región de Latinoamérica. Como para comentarles un poco, hoy por hoy acá en Perú estamos trabajando de la mano para brindarles los servicios de seguros con un principal reasegurador de Bremen, Alemania. Ellos tienen más de 160 años de experiencia en el mercado, están presentes en Latinoamérica desde hace 40 años, ellos se llaman Lampe & Schwarze. Ellos nos han acompañado en este reto de transformación digital y su core de negocio es poder asegurar la mercadería de transporte internacional carga seca, ya sea una importación o exportación, ¿correcto? ¿Cuáles son las principales coberturas que brindamos a través de este suscriptor, ¿no? Principalmente son los daños y pérdidas totales o parciales, la mala carga y descarga, las guerras y huelgas y los desastres naturales a los cuales están sujetos hoy por hoy, dada la situación de mucho movimiento de importaciones y exportaciones al nivel general, ¿no? Dentro del aspecto que nosotros brindamos como coberturas, y es súper importante que lo puedan tomar en cuenta, tenemos dos coberturas muy especiales a favor de todos ustedes, que son las coberturas de todo riesgo, donde cubrimos daños parciales y totales, y una cobertura limitada para lo que es mercaderías netamente usadas, que también sabemos que son de bastante comercialización por un gran sector de los importadores, ¿no? El radio de acción que nosotros cubrimos es el famoso door-to-door, ¿no? Nosotros cubrimos desde la bodega de origen de cualquier parte del mundo hacia la bodega de destino de cualquier parte del mundo. Todo este acceso de información, de gestión de cotización de seguros y emisión la pueden tener en nuestra plataforma sin ningún problema, ¿no? Siguiente, por favor. En la parte de transporte local, y esto es un granito que hemos logrado consolidar a través de Suru, muchos de ustedes deben conocer a RIMAX Seguros, es una de las empresas líderes del mercado asegurador peruano. Ellos manejan más del 40% del market share, ¿no? de la participación de mercado hoy en día de seguros, y es la primera vinculación comercial o asociación comercial que han tenido con una InsurTech, ¿no? Para comentarles, la denominación de InsurTech es, digamos, seguros digitales, ¿no? De Insurance y Technology, y nosotros hemos llegado a convencer a una empresa medianamente tradicional, de mucha experiencia en el rubro de seguros peruano, de que tiene que llegar a esta ola de digitalización, ¿no? De que tiene que sumarse a que hoy por hoy en los mercados extranjeros de mayor, digamos, tamaño y volumen y novedades que puedan tener, ellos no deben quedar ajeno a esto y han tomado este reto y están trabajando de la mano junto con Suru para ofrecer el seguro de transporte local, ¿no? Entonces, hoy por hoy, nuestra plataforma brinda tanto el seguro de transporte internacional, como les comentaba, y el seguro de transporte local a través de RIMAX Seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier tipo de mercadería importada
por la cual ustedes tienen que nacionalizarla y, por ende, distribuirla dentro del Perú, ya sea dentro de Lima y provincias, van a poder continuar, tener esta hilación de aseguramiento, ¿no?, durante todo el tramo, ¿no? Y acá hemos preparado un poco unas gráficas que pueden dimensionar un poco más lo que les comento, ¿no? El seguro de transporte internacional de carga inicia en la bodega de origen, ¿no? Desde el primer warehouse o el primer almacén donde se recoja la mercadería, se cubre todo el tramo hasta el terminal en origen, que puede ser un puerto o aeropuerto, se cubre todo el tramo internacional hasta el terminal o puerto de destino y hasta la primera bodega de destino. Todo ese tramo, todo ese rango en la cual la mercadería está 100% expuesta por los distintos factores o riesgos que se puedan tener en la operación logística, están cubiertos hoy por hoy por los servicios que nosotros podemos brindar a través de Suru. Y la continuidad, ¿no?, la famosa continuidad de importación y distribución local, que también es algo muy importante, y cada una de ellas tiene distintos riesgos en mayor porcentaje de eventualidad, que de ahí les voy a comentar algunos ejemplos, estarían cubiertos por los seguros que ofrecemos, ¿no? El seguro de transporte local de carga empieza en este primer punto de almacenaje, que normalmente es el primer punto de distribución, y de ahí tienen, digamos, toda la cobertura hasta el destino, ya sea Lima o provincia, hasta el local final, ¿no?, que sería el local de destino. ¿Cuáles son los riesgos más frecuentes en el transporte internacional de mercaderías? Los faltantes de mercadería, indudablemente, los bultos enteros, ¿no?, la falta de los bultos enteros que podríamos encontrar en el preembarque, y los distintos tipos de daños a los cuales está sujeta la mercadería, ¿no?, propios de la misma consolidación del embarque, la mala carga y descarga que se puedan tener hoy por hoy, que sabemos que hay una gran, gran movimiento en la mayoría de puertos, no sabemos lo que está pasando hoy en China, sabemos el tema de los fletes que está ocurriendo, y también, por ende, todo el tramo terrestre de carga internacional que se pueda someter a distintos riesgos, ¿no? Todos estos riesgos frecuentes están cubiertos dentro de nuestras coberturas. Dentro de los siniestros más relevantes, y esto es algo que es sumamente importante y muchos de ustedes lo deben haber escuchado, están los principales desastres navieros que han habido durante el 2020, que ha sido una situación bastante atípica, ¿no? O sea, está todo el tema del buque de Wuhan, ¿no?, que tuvo un problema climatológico, que perdieron más de 1.800 contenedores, el bloqueo, ¿no?, del buque Evergreen, ¿no?, en el canal de Suez, que fue algo también muy conocido por todos nosotros, y la explosión química del buque de Express Pearl en Sri Lanka, que también dañó más de 1.400 contenedores, ¿no? Todos estos desastres naturales incluyen algún tipo de salvataje por parte de los consignatarios en los buques, y es una de las principales coberturas de averías gruesas, ¿no?, gruesas o parciales de los buques, que estaríamos nosotros ofreciendo dentro de las coberturas, ¿no? Y es muy importante que se resguarde la protección de la mercadería y también se salvaguarde los posibles daños que se puedan tener en los distintos medios de transporte que se puedan tener. Dentro del ámbito local, los principales riesgos frecuentes, y eso es algo que también medianamente escuchamos todos los días en noticias, no son la gran incidencia de robos que se tiene normalmente a la salida de los puertos, dentro de los tramos interprovinciales, locales, ¿no?, que son robos por fracturas, robos con asalto, y también los accidentes al medio de transporte, ¿no?, lo que es volcaduras del camión, choques, que a su vez esto daña la mercadería y indudablemente generaría una pérdida de consideración económica para los importadores o distribuidores locales. Ambas están cubiertas por los seguros que nosotros ofrecemos a través de Suru Latam. Como estadística, y esto es algo que de todas maneras ha aumentado a raíz de la pandemia, que vivimos una crisis económica prácticamente a nivel mundial, ¿no?, se está produciendo un robo aproximado de 10 contenedores al mes, principalmente en la zona del Callao. También estamos viendo mayor crecimiento en los principales puertos de Salaberry y de Paita, cosa que genera mayor demanda de seguros y por ende que a través de nuestra plataforma ustedes van a tener la facilidad de en tiempo real prácticamente, en pocos minutos, puedan suscribir las distintas seguros a favor de sus mercaderías, ¿no? Es muy importante también que sepan que nosotros no somos una plataforma digital de comercialización o gestión, ¿no?, sino también somos una plataforma que va a brindarles
el soporte necesario para la atención de siniestros, ¿no? Tenemos un equipo determinado a la interna, buzones inteligentes, WhatsApp de emergencias, para que ustedes puedan registrarnos automáticamente los siniestros y poder apoyarlos en todo el proceso de indemnización, ¿no? La indemnización va a depender indudablemente de la magnitud en temas de tiempos, temas documentarios, pero somos bastante ágiles en poder cubrir, como para darles un ejemplo, hoy por hoy en el tramo local, en un promedio de entre 3 a 4 días, estamos indemnizando valores aproximados entre $2.000, $3.000, $4.000, $5.000 en promedio de daños que haya podido tener la mercadería. En el tramo local, como les comento, y en la parte internacional, normalmente el promedio debe estar bordeando entre los 15 y 20 días con documentación completa, cosa que al ser una plataforma digital recaudamos toda la información y agilizamos los tiempos junto con los peritos ajustadores especialistas en esta materia. Como para comentarles un poco, ¿no? El proceso de adquisición que ustedes pueden tener en nuestra plataforma es recontra sencillo, es súper ágil, ¿no? Fuera de ello, nosotros tenemos asignados ejecutivos de cuenta que los pueden ayudar a agilizar y, digamos, y monitorear y apoyarlos en este proceso. La plataforma tiene un cotizador online que con menos de 4 o 5 datos ustedes ya pueden identificar la tarifa del seguro de acuerdo al tipo de mercadería, tipo de dónde proviene la mercadería, tipo de embalaje, y aceptando esas condiciones, ustedes emiten automáticamente en línea los certificados. Todos los certificados que nosotros emitimos son 100% digitales, ¿no? Sin ningún problema, y ustedes también tienen la oportunidad de hacer el pago directamente en nuestra plataforma. Si es un pronto pago con tarjeta de crédito empresarial o tarjeta de débito, tienen un 10% de descuento, y si no, acceden a una línea de crédito de hasta 30 días sin descuento por la adquisición del seguro. Y tiempo real tienen ya su embarque y los de distribución local que ustedes puedan tener asegurada sin ningún problema, ¿no? Es muy importante, como comentó al inicio José Luis, que muchas personas a raíz de esta crisis económica están ingresando al segmento de importaciones, ¿no? Y es muy probable que estén ingresando como pequeños empresarios con capital propio, y no debemos exponer ese capital de inversión que ustedes tengan sin una cobertura, ¿no? Es muy importante que tengamos este conocimiento de que hay seguros completos para poder cubrir todos los riesgos inherentes del transporte internacional y que de muy fácil acceso y a costos muy, muy competitivos, ¿no? Eso, en resumen, es un poco lo que les hemos preparado a través de Suru. Yo agradezco mucho la participación de todos ustedes y también agradezco a José Luis, a Ricardo y a Óscar por haberse comprometido junto con Suru para poder brindar esta información a ustedes como miembros de la Asociación de Importadores del Perú. Creo que ya podríamos pasar, José Luis, si te parece, a las rondas de preguntas, consultas que pueda tener los miembros partícipes hoy del webinar, ¿no? Así es, gracias, Gianmarco. Bueno, efectivamente, como tú mencionas, las operaciones de importación deben ser operaciones efectivas y rentables, ¿no? Y para eso, justamente la Asociación de Importadores busca darle a las empresas un apoyo, y entre ellos también, entre ese apoyo obviamente también hay empresas como Surulatan que contribuyen a que esa operación pueda ser efectiva y exitosa y rentable.